Bueno, continuamos en Escritorio Local, os lo decía yo hace un ratito, vamos a hablar de datos del paro, vamos a hablar también de pensiones, lo vamos a hacer con Pablo Fraile, que de nuevo está con nosotros para analizar todas estas cifras que se publican cada mes desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pablo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por estar de nuevo en Canal 54, porque yo creo que es obligado cada mes acercarse también a esa reflexión que desde los sindicatos se realiza acerca de la evolución que estamos teniendo de las cifras del paro. Parece que se van encadenando de nuevo meses con bajadas en el número de desempleados. Yo no sé si podemos ser optimistas con esta evolución que estamos teniendo en 2018. Creo que la verdad es que podemos ser relativamente optimistas, ¿no? Se ha conseguido de una vez bajar de los 20.000 parados en la provincia. Lo que pasa es que hay un trasfondo, digamos, que no es nada conveniente, ¿no? No es nada conveniente porque estimamos que sigue habiendo una estacionalidad, digamos, brutal, ¿no? El sector servicios es el único que genera empleo y eso no es bueno, ¿no? Una ciudad y una provincia tan industrializada como Burgos, que solo genere empleo el sector servicios, no lo genere la construcción, no lo genere la agricultura, pues es bastante problemático. Los datos de marzo eran datos esperados, sobre todo por la Semana Santa y lo que tiene que ver con el sector servicios, ¿o sorprende la bajada que se ha producido? No, no nos sorprende porque en Semana Santa es un mes especialmente activo, ¿no? En contrataciones. No son contrataciones muy largas ni siquiera son contrataciones que te sacan un poco de la precariedad en la que se vive en el sector servicios. Hay que pensar que el sector servicios aglutina a muchísima gente y da trabajo a muchísima gente, pero ese trabajo es precario, mal pagado y sobre todo es algo estacional. Uno de los retos debe ser no volver a rebasar esa barrera de los 20.000 desempleados en la provincia, ¿o será difícil teniendo en cuenta esa estacionalidad a la que hace referencia? No, yo creo que se va a establecer una línea que va a ser por debajo de los 20.000, ¿no? Pero esa línea hay que decir que se aplican muchos factores, ¿no? Cada vez somos menos personas activas trabajando. También sabemos del problema absoluto que tenemos en despoblación, ¿no? Y entonces pues hay cosas y son situaciones que lo que hacen es endulzar mucho los datos, pero la realidad es que tenemos un problema y un problema de difícil solución. Yo te preguntaba al principio si podíamos ser optimistas o no con estos datos, porque desde que hemos conocido los datos del paro que atañen a la provincia de Burgos han escuchado muchas cosas. Se pone de ejemplo la provincia de Burgos. En las últimas horas, presidente de CECAL y CEPIME también en Burgos han puesto de ejemplo precisamente lo que está sucediendo en Burgos para que se pudiera trasladar esta situación también a nivel nacional. ¿Estamos para echar las campanas al vuelo o al final hay que ser también contenidos en esa evolución y sobre todo tenemos que ser conscientes de lo que nos rodea? Porque hablaba sobre todo de la evolución que están teniendo sectores estratégicos como por ejemplo el de la industria. No podemos olvidar, ¿no? Que somos capital industrial de la comunidad. No podemos olvidarlo y eso de las campanas al vuelo es muy peligroso porque la realidad lo que te marca es que sí que hay una subida de actividad, las empresas están ganando dinero, pero el problema que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de esta ciudad, de esta provincia, es que no se suben los salarios. El consumo no tira para arriba precisamente porque los trabajadores y las trabajadoras no tienen poder adquisitivo. Entonces es complicado. Nosotros creemos que tenemos que entrar en una etapa nueva de negociación en la cual los salarios tienen que subir. Hay que buscar soluciones para que vayan más trabajadores a la industria, vayan más trabajadores a la construcción, hay que hablar de rehabilitación, hay que hablar de nueva construcción, ¿no? Y eso hay que hacerlo entre todos, ¿no? Y de verdad, si no conseguimos que el único factor positivo que tenemos es el sector de servicios, es de preocupar. Bueno, el sector servicios que ha tirado del carro del empleo durante el mes de marzo. Veíamos cómo crecía el desempleo en ámbitos como el de la industria, efectivamente, o como el de la agricultura. Hay que decir que el de la construcción se está manteniendo más o menos invariable en los últimos meses y yo no sé si esto es síntoma o se traduce así también desde UGT de recuperación o por lo menos de que esa actividad que se ha comenzado a generar mantiene más o menos la contratación. Mantiene la contratación porque realmente
da ocupación a muy pocas personas, ¿no? Porque si miras los números, estamos hablando de 45, 50, 70 personas las que puede oscilar el subir y bajar. No es un sector tan potente como lo era hace 10 años o 10 años, en el cual aglutinaba a más de 2.000 personas, ¿no? Ahora mismo la construcción, la agricultura, pues son sectores, digamos, que dan una ocupación a muchas menos personas de las que deberían. Un dato que también llama la atención cada mes es el que hace referencia al colectivo de sin empleo anterior. Yo sé que esto también os preocupa desde UGT, porque ¿qué es lo que sucede que de nuevo vuelve a incrementarse en este colectivo? ¿Cómo lo tienen esas personas que se engloban dentro al final de esa denominación de sin empleo anterior? Porque a priori, y solo atendiendo a las cifras, se ve complicada, ¿no? Esa situación. Se ve complicada porque eso es una estimación absoluta de que la gente que se incorpora al mercado laboral no tiene salida, no encuentra trabajo, no encuentra ocupación, y la verdad es que es difícil de ocuparse, y en el momento que se ocupan, pues los trabajos son precarios, mal pagados y con unos horarios sin fin. Hay que pensar que un mercado laboral en el cual haya una justificación para esos horarios y una justificación para esa contratación de días, eso, hay que fomentar una contratación de calidad, hay que fomentar una contratación en la cual el trabajador pueda vivir dignamente, ¿no? ¿El incremento de esos datos en el colectivo de sin empleo anterior se puede entender como fuga de talento? Es decir, ¿se mantiene abierta esa puerta de la provincia? Nosotros creemos que no se dan soluciones para este tema de la despoblación. No solo despoblación, cuando se habla de despoblación se meten colectivos que no encontraban oportunidades y colectivos que realmente tienen un talento y una preparación, ¿no? Lo importante sería buscar la manera de que esa gente volviese a su tierra y trabajase en su ciudad, en su provincia o incluso en su país. Algo en lo que también nos detenemos cada mes es en lo que tiene que ver a esa distribución entre hombres y mujeres de la situación de desempleo. Es algo que te pregunto cada vez que vienes por aquí, Pablo, pero es que sé que hay mucha gente preocupada por esta cuestión. De nuevo, los datos de marzo reflejan esa diferencia abismal que existe entre los hombres que se encuentran en situación de desempleo y las mujeres que se encuentran en esta misma situación, pese a que en este caso han sido los hombres los que han incrementado, ¿no?, esa cifra, pero sigue siendo un abismo lo que hay entre uno y otro. La verdad es que la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres y sobre todo la cantidad de mujeres de más que hay en el desempleo, ¿no? Porque estamos hablando de ratios que van de casi 12.000 de las mujeres a 8.000 de los hombres, ¿no? Estamos hablando de un veintitantos % más, ¿no? Y es que la realidad es que la mujer en esta ciudad, en esta provincia, tiene menos posibilidades de encontrar trabajo y de encontrar trabajos de calidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que pensamos que tenemos que luchar contra la brecha salarial y sobre todo fijar en nuestros convenios colectivos y en nuestros sectores que todos tenemos que ganar lo mismo, como marca el artículo 14 de la Constitución, del mismo trabajo, misma remuneración, ¿no? Antes te preguntaba por ese colectivo de sin empleo anterior y es precisamente en el único en el que no se da esa brecha salarial, ¿no? A priori, la diferencia entre las personas que se encuentran en esa situación, entre hombres y mujeres, es prácticamente la misma. ¿A qué se puede deber que en ese caso sí que hombres y mujeres tengan las mismas dificultades para encontrar empleo, pero luego a la hora de acercarnos a ese cómputo global la diferencia sea tan abismal entre hombres y mujeres? Pues sencilla y llanamente por lo mal pagados que están, ¿no? Y están mal pagados ambos, hombres y mujeres. La oportunidad que se da en el primer trabajo a los nuevos trabajadores casi siempre es en el peor sitio y en las peores condiciones, y para eso no hay brecha salarial porque van a cobrar una mierda ambos, hombres y mujeres. El hecho de que se cierre el primer trimestre de esta forma invita también a pensar que va a ser la evolución que va a tener la provincia al menos durante este segundo trimestre, o hay que ser cautos también con la evolución, teniendo en cuenta que en el año 2017 en algunos momentos y cuando se esperaba que iba a bajar, Burgos tuvo un comportamiento anormal en este sentido. Nosotros pensamos que esto tiene que tener una continuidad, ¿no? Una continuidad por el propio impulso que está generando la actividad que se está realizando, ¿no? El sector servicios aglutina a muchísima gente, pero el trabajo de calidad está en otros sectores, ¿no? Está en sectores como la industria, está en sectores como la construcción, porque al final vamos a hablar de cotizaciones, ¿no? De lo que se cotiza y de lo que se lleva el trabajador a casa, de salarios, ¿no? Y creemos que el sector que peor paga y en peores condiciones están, sin duda, es el sector servicios.
Pablo, hoy estaba en nuestra ciudad Pablo Garamendi, el presidente de CEPIME, hacía alusión a algunas medidas que ha tomado el Gobierno en los últimos años, decía que habían sido medidas buenas, entre ellas mencionaba la reforma laboral y diciendo que esta ha permitido que no se cerraran más empresas. Yo no sé cómo hay que entender o cómo hay que calificar también esas declaraciones en un marco como el actual y teniendo en cuenta la situación de desempleo de la que venimos. Sí, el presidente de CEPIME juega con el viento a favor, ¿no? Decir que todo ha estado muy bien cuando la realidad es que ha dado una ventaja a los empresarios que no han tenido nunca, ¿no? En el poder de la negociación colectiva les ha puesto sobre la mesa ventajas y para los representantes de los trabajadores no hemos tenido más que inconvenientes. Recordarle al presidente de CEPIME que gracias también a los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras no se han cerrado muchas empresas porque hemos sido capaces de sentarnos, hemos sido capaces de bajarnos los salarios, hemos sido capaces de aportar a la empresa para que no cerrara, ¿no? Y eso parece que no lo tienen en cuenta a la hora de la subida de salarios, ¿no? Cuando viene el tiempo de bonanza también hay que acordarse de los que hemos sufrido para levantar las empresas. Una parte importante de los empleos, al margen de la crisis económica, se generaba con las inversiones que se producía cada año, sobre todo en obra pública. Esta semana también conocíamos ese proyecto de presupuestos generales del Estado para la provincia. No sé si desde UGT pensáis que pueden contribuir, teniendo en cuenta el descenso porcentual, el 18% en torno a ese porcentaje que se va a producir en la provincia en caso de que salgan adelante, si puede contribuir a mejorar la situación, no va a afectar o por el contrario va a empeorarla. Empeorará la situación. Cuando decía mi abuelo que pocos cientos, pocos miles, ¿no? Si cuando te rebajan la posibilidad de crecer, como es cuando te retiran partidas económicas, que se podía crear empleo con esas partidas económicas, la realidad es que si no tienes dinero para construir o para hacer obra pública, realmente no vas a generar empleo. La realidad es que parece mentira que tenemos los políticos en Castilla y León del mismo signo político y cada año nos vemos más perjudicados, no solo Castilla y León, sino Burgos en general. Hay dos grandes ausencias dentro de ese proyecto presupuestario, Pablo. Una, la que tiene que ver con el tren directo, otra, la que tiene que ver con Garoña, con todo ese entorno que reclama, sobre todo los agentes sociales de la zona, ¿no? Piden, por favor, que se haga algo para evitar la marcha de las personas y favorecer la despoblación. ¿Cómo se valora desde UGT esta circunstancia? Pues lo valoramos absolutamente negativo, ¿no? Porque no se piensa en las personas, no se piensa en el entorno, no se piensa en la catástrofe que supone cerrar una gran empresa como era Nuclenor, ¿no? Y prácticamente tenemos pocas posibilidades, ¿no? Porque los políticos a la hora de prometer prometen grandes planes estratégicos y la realidad es que el tiempo va poniendo a cada uno en su sitio porque no se da trabajo a todos, no se habilitan las situaciones que se habían acordado y sobre todo tenemos el ejemplo de las cuencas mineras, ¿no? Vas por allí y parece un solar. Pues no queremos que Garoña y su entorno, las merindades y toda esta zona sea un solar, ¿no? Queremos que se hagan planes reales y queremos que se aporte esos planes con presupuesto económico, porque si no, difícilmente vamos a hacer algo. Las valoraciones en torno a las cuentas generales van de la mano hoy de también actualidad, una rueda de prensa, en este caso de UGT de Comisiones, para hablar de pensiones, porque es algo en lo que estáis poniendo realmente el acento en las últimas semanas. Por un lado, por las movilizaciones que ya se han producido, no sé si sorprende el número que ha ido además en aumento, Pablo, que han participado en esas concentraciones, en esas manifestaciones en la ciudad. No, yo creo que la gente se ha dado cuenta, los trabajadores pensionistas y los trabajadores jubilados. A mí me gusta llamarles trabajadores pensionistas y trabajadores jubilados porque no han perdido su condición de trabajadores, ¿no? Y ahora nos están demostrando que también saben salir a la calle y saben luchar, ¿no? Es una cuestión de justicia, ¿no? Toda tu vida aportando para el crecimiento y para que este país sea lo que es hoy en la actualidad y que luego te traten como están tratando a los jubilados y pensionistas en este país. Una subida de mierda, el 0,25%, que la verdad es que es un insulto a esos trabajadores pensionistas y jubilados, ¿no? Nosotros vamos a seguir en la calle. El día 15 de marzo a las 12 de la mañana haremos una manifestación que irá desde el CID, el recorrido que hacemos habitualmente, pero este año en vez de acabar en la Plaza Mayor, acabaremos en el Paseo de Atapuerca. Yo creo que es de justicia e invitamos a todos los ciudadanos burgaleses a que salgan a la calle, no solo para los jubilados de ahora, sino para un sistema de pensiones público y que nuestros nietos, nuestros hijos, también tengan un sistema de pensiones adecuado a un país como este.
Algo lo que incidís precisamente es que la gente joven no se quede tampoco en casa, que los trabajadores tampoco lo hagan, o sea, al final no estamos hablando única y exclusivamente de movilizaciones o de manifestaciones o concentraciones para gente que se encuentra en una situación de jubilación en la actualidad. Naturalmente es que nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando un sistema público de pensiones. Nuestros gobernantes, estos gobernantes que se empavonan y empiezan a decir cosas sobre el sistema de pensiones y que nos tenemos que buscar fondos de pensiones. A mí me gustaría que cualquiera de ellos recapacitase, y una persona que es mileurista o que gana 800, 900 euros, ¿cómo va a hacer un fondo de pensiones si no tiene para comer? Hablabais durante estos días también de la pérdida de poder adquisitivo, es algo que va directamente relacionado, ¿no?, con lo que acabas de decir. Algunos pensionistas nos decían a nosotros, a las cámaras de Canal 54, que lo tenían verdaderamente mal para poder llegar a fin de mes, teniendo en cuenta la situación familiar que muchos de ellos arrastran. ¿Habéis podido constatar que esto sea una realidad generalizada, es decir, que haya una mayoría de pensionistas en la ciudad y en la provincia que se encuentren en esta situación, o son casos aislados? Porque también sobre esto se está hablando mucho en las últimas semanas, ¿no? Hay de todo. Ten en cuenta que Burgos es una ciudad, una provincia industrial, y hay gente que ha trabajado en la industria y tiene quizá un poder adquisitivo más alto que otros. Pero no nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos que venimos de una crisis muy dura, en la cual los ahorros de las familias se han volatilizado. O sea, los abuelos, las abuelas han estado ayudando a los padres, a los hijos, y ahora toca ayudar a los nietos, ¿no? Porque con los sueldos que tienen no tienen realmente para vivir. Estamos hablando de personas que lo han dado todo y que están recibiendo muy poco, ¿no? Y sí que hay casos que son a lo demás lamentables. Yo podía comentarte problemas con las viudas. Su marido trabajando toda la vida y actualmente están con pensiones de 400 euros que difícilmente les llega para comer. Es triste y sobre todo es muy doloroso, porque han dejado toda su vida para que este país les satisfaga en algo, ¿no? La cuestión de las mujeres es algo que habéis puesto sobre la mesa y yo creo que es también algo que era desconocido o por lo menos ignorado por mucha parte de la población. Al final esa brecha salarial en cuanto a las pensiones es abismal en provincias como la de Burgos, porque estamos hablando de cantidades muy importantes de diferencia de una pensión de una mujer, en este caso en Burgos, en pleno siglo XXI, a la que pueda tener un hombre, ¿no? Sí, además es que el sistema de reparto es difícilmente entendible cuando tu pareja ha estado trabajando toda la vida y de repente, si estaba ganando con su pensión 1.200 euros, que te lo bajen al 55%, pues haz números, ¿no? Pero la realidad es que la diferencia es abismal y tenía que haber otra forma de cómputo para que no hubiese esa sangría que está sucediendo con la mujer y sobre todo con las viudas y pensionistas que al final no han tenido la cotización debida, pero están malviviendo con lo que se les está dando. Teniendo en cuenta ese proyecto, ese borrador presentado por Mariano Rajoy de los presupuestos, y en el que una parte ocupan sin lugar a dudas las pensiones para garantizarlas, ¿pensáis que hay margen de maniobra? ¿Tiene que haberlo antes de esa aprobación o de negar ese proyecto? No lo sé, porque es que es bastante complicado, ¿no? Porque este tema de los presupuestos, hoy te sacan algo de la chistera, como ha sido esto, y intentas digerirlo, pero te das cuenta que yo creo que están pensando más en algo electoral que en objetivos claros, ¿no? Es necesario absolutamente una reunión urgente del Pacto de Toledo. Hay que sentar las bases para los próximos años y sobre todo hay que sentar las bases de cómo se va a pagar esto. ¿De cuánto tiene que ser una subida para que se considere satisfactoria? Estamos hablando de ese 0,25%. ¿A cuánto habría que subir ese porcentaje para que pudiéramos decir que se está satisfecho con ese aumento? Bueno, yo creo que esto no tiene ningún tipo de misterio. Hay que subir el IPC real, o sea, lo que sube la carestía de la vida. Eso sería el objetivo primordial, ¿no? Primordial porque es que a lo demás habría que intentar de alguna manera a las pensiones más bajas hacer un cómputo para que fuese todavía un poquito más. Porque al final la carestía de vida la podemos asumir todos. Pero hay que tener en cuenta que en nuestro propio entorno, todo lo que es, porque nos creemos europeos, ¿no? Y si nos creemos europeos tiene que ser para todo igual. Mientras Francia, Alemania,
los países holandeses, Bélgica, etcétera, ¿no? Están utilizando para sus pensiones prácticamente el 15, el 16% de su Producto Interior Bruto. España apenas llega al 9%. Es decir, hay margen, ¿no? Hay margen y sobre todo el sistema de pensiones hay que asegurarle con los presupuestos generales del Estado para que no haya problemas y sobre todo para dar continuidad a algo que es realmente justo, ¿no? Que es que si has trabajado toda tu vida, has cotizado toda tu vida, puedas cobrar también. Si te parece, Pablo, nos vamos a despedir recordando esa cita el próximo día 15, que es domingo, creo. El próximo día 15 a las 12 de la mañana saldremos desde el CID. Hacemos el paseo que solemos hacer todas las manifestaciones, iremos hasta el Toro, del Toro volveremos la calle Santander hasta el paseo de Atapuerca. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todas estas movilizaciones. Te agradezco mucho, Pablo, que hayas estado este ratito con nosotros y estaremos también muy pendientes de esos datos del paro de cara a la evolución que puedan tener durante este nuevo trimestre. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos.